Muy buenos días, compañeros. Somos el equipo 6. Mi nombre es Arturo Arellano y somos el equipo de metano. El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo, compuesto por una molécula de carbono y cuatro moléculas de hidrógeno. Es un gas inoloro, incoloro, insaboro y compone del 77 al 92% del gas natural. El metano ha tenido un incremento en la atmósfera en los últimos 200 años, como se puede apreciar en esta gráfica, desde el año 1800 hasta la fecha, pues ha tenido un incremento muy importante en la concentración atmosférica. Aquí los puntos en azul son tomados de muestras de películas de hielo en la Antártida, mientras que los puntos en anaranjado son tomados en Cape Grim, en la estación de contaminación de aire en Australia. Es curioso comentar que aunque estos datos tomados en Cape Grim pues también muestran un incremento en la concentración atmosférica de metano, pues resulta que Cape Grim tiene el aire más limpio a nivel global. Entonces, pues resulta curioso ver o pensar cómo serían estos datos de la concentración atmosférica de metano en alguna otra ciudad, como sería Ciudad de México o tal vez alguna ciudad en Asia. La siguiente tabla pues muestra el incremento de metano en los últimos 250 años aproximadamente, donde pues se aprecia un incremento de 167.7% para el gas metano y un 40.2% para el dióxido de carbono. Si hiciéramos la conversión a partes por millón de metano, pues diríamos entonces que el metano contribuye con 1.87 partes por millón de la concentración atmosférica. Esto pues sí lo hace un gas pues menor eh, relativamente comparado con la concentración de dióxido de carbono, pero pues resulta que en un lapso de 100 años pues tiene 25 veces más potencial de calentamiento global que el dióxido de carbono. Eso pues lo hace un gas de efecto invernadero muy efectivo. Aquí únicamente voy a regresar un poquito para mencionarles de manera pues curiosa que el óxido de nitrógeno, aunque también tiene una concentración muy pequeña de partes por billón, pues contribuye o es relativamente también un gas de efecto invernadero muy potente, ya que es 30 veces más efectivo que el dióxido de carbono. Y pues bien, ¿de dónde viene todo este metano y a dónde se va? Podemos dividir las fuentes emisoras de metano en dos, que serían las fuentes naturales y las fuentes antropogénicas o bien causadas por el hombre. Por el lado de las fuentes naturales, tenemos que el metano eh, se encuentra en los humedales que contribuyen con un 30% de las emisiones en el metabolismo o los procesos digestivos de las termitas en los océanos y entre otros pues también se encuentra el permafrost que al derretirse pues también libera gas metano. Por el lado de las emisiones antropogénicas, las cuales contribuyen con un 64% de las emisiones globales, tenemos a los procesos digestivos en los animales de la ganadería, a las plantaciones de arroz, que pues vendrían siendo prácticamente humedales generados por el hombre, los basureros, quema de combustibles fósiles, también son algunos ejemplos de fuentes antropogénicas. Aquí es importante comentar que en muchos de estos procesos hay unos microorganismos que son los encargados de producir estas cantidades tan enormes de metano y pues por esta razón lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos organismos son eh, las arqueas metanogénicas. Esto un poquito más adelante lo estaremos viendo. Y pues este gas de efecto invernadero desaparece cuando llega a la troposfera. El 90% de este gas, pues al reaccionar con radicales libres de hidroxil, se divide en partículas de agua y en radicales libres de metilo. El otro tanto también se divide cuando llega a la estratosfera por procesos fotoquímicos
al reaccionar también con radicales libres de hidroxil, átomos de cloro y átomos oxidados de hidrógeno. Un tanto más de metano también es consumido por otros microorganismos bastante importantes que son las bacterias metanotróficas. Estos dos entonces microorganismos pues juegan un papel muy importante, uno en la producción de metano y el otro pues como unos posibles pues aliados para combatir toda esta concentración de metano en la atmósfera. Muy bien, entonces, pues tenemos ahora las emisiones antropogénicas o bien causadas por el hombre. Como les comentaba hace un momento, pues cuentan por el 64% de las emisiones globales. 29% de esas emisiones son emitidas por la quema de combustibles fósiles y al hacer la suma de todas estas emisiones, pues contaría con el 50% de las emisiones producidas por el hombre en la ganadería y en la agricultura. En este caso, con el 33% simplemente en la ganadería. Esto pues da un motivo al querer abordar una solución, una posible solución a las emisiones antropogénicas desde la perspectiva pues de la ganadería. Se intenta pues modificar ya sea la dieta de los animales productores de gas metano o bien pues la modificación genética. En cualquiera de estos dos, o más bien en la modificación genética, pues les comentaba, juegan un papel muy importante las bacterias, tanto, bueno, las arqueas metanogénicas como las bacterias metanotróficas, que pues ya les estará comentando mi compañera Tere, mientras que Ángel les comentará pues cómo se produce todo este gas metano en estos animales tan bonitos y desgraciadamente tan ricos también. Y pues al final, como una alternativa también se intenta pues aprovechar este gas metano y aprovechar pues los desechos o pues sí que producen gas metano como, como biocombustible o bien también en los biodigestores. El compañero Alfredo entonces cerrará entonces con algunas eh, posibles soluciones a esta problemática, principalmente pues causada por el hombre. Buenos días a todos. Yo hablaré un poco de la parte de la contribución de los microorganismos en el balance del metano. La producción de metano en el planeta proviene de dos tipos distintos de fuentes biológicas y de fuentes no biológicas. Aunque estimaciones recientes sugieren que entre el 90 y 95% de las emisiones de metano corresponden a las de fuentes biológicas. Por otra parte, la remoción del metano también ocurre mediante dos procesos distintos, un proceso biológico y un proceso no biológico. En este caso, la mayor remoción de metano se da en la atmósfera, específicamente en la troposfera y la estratosfera, donde, debido a reacciones químicas con la luz ultravioleta, el metano es descompuesto. Esta actividad cuenta por aproximadamente un 90% de la remoción del metano existente en la atmósfera. El porcentaje restante de metano es removido por microorganismos. Por estos hechos es que consideramos que el metano tiene también un ciclo microbiano, en el cual centraremos nuestra atención en este momento. La metanogénesis, es decir, la producción de metano, es el paso terminal en la cadena alimenticia que ocurre en la ausencia de oxígeno. El metano es producido como consecuencia de la degradación total de materia orgánica. A estos microorganismos productores de metano se les llama metanógenos. La metanotrofía, es decir, el consumo de metano, es llevado a cabo por microorganismos que llamamos metanótrofos. El metano producido en el suelo queda atrapado, así que no es liberado a la atmósfera, y entonces los metanótrofos pueden consumir este metano. Los metanógenos son arqueas. Existen desde hace aproximadamente 2.800 millones de años. Son anaerobios obligados, están en todas partes como en volcanes, humedales, sedimentos marinos, tracto digestivo de animales y producen metano como subproducto de su metabolismo. El metabolismo de los microorganismos metanogénicos ocurre con la presencia de hidrógeno molecular a partir del dióxido de carbono. Aquí tenemos la reacción de metanogénesis general.
Específicamente, los metanógenos producen energía por el proceso de quimiosmosis. Al reaccionar el hidrógeno molecular en la célula con el dióxido de carbono, se crea un gradiente electroquímico a través de la membrana celular. Esto quiere decir que hay más hidrógeno afuera que adentro. Entonces, el flujo continuo de hidrógeno a través de la ATP sintetasa impulsa la rotación de un eje interno que genera, en última instancia, la síntesis de ATP. Las arqueas metanogénicas también tienen beneficios, por ejemplo, que remueven el exceso de hidrógeno y los productos de fermentación que han sido producidos por otras formas de respiración anaerobia, juegan también un papel indispensable en el tratamiento de aguas residuales, se obtiene biogás y transforman residuos y obtenemos compost de alta calidad que es más eficiente que los abonos minerales convencionales. Los metanótrofos son bacterias que viven en medios oxigénicos. Generalmente son encontrados en el suelo, donde el oxígeno empieza a estar ausente. Estas zonas contienen la mayoría de los metanótrofos que se encuentran en todos los ecosistemas del planeta. Estos microorganismos obtienen todo su alimento y toda su energía del metano. El metabolismo de los microorganismos metanotróficos ocurre en la presencia de oxígeno. Aquí tenemos la reacción de la metanotrofía. Los metanótrofos utilizan la enzima metano-monooxigenasa para la oxidación del metano. La oxidación del metano es el primer paso en la ruta metabólica de los metanótrofos, el cual consta de distintas rutas a partir de la oxidación del metano, como vemos en el ejemplo de M. capsulatus en esta diapositiva. Esta enzima tiene dos formas distintas, una soluble, la SMMO, y una particulada, PMMO. La forma soluble se encuentra en el citoplasma y la forma particulada en la membrana, como muestra la figura de arriba a la derecha. Pero es PMMO la enzima que tiene mayor eficiencia en la metanotrofía y además se encuentra en todos los metanotrofos. Cada enzima de PMMO oxida aproximadamente una molécula de metano por segundo. Esta enzima consta de tres subunidades que podemos observar en la figura de abajo a la izquierda, donde se observa que la subunidad B es la encargada de la oxidación del metano en metanol. El mecanismo se puede observar en la imagen de abajo a la derecha. Empieza con la oxidación de un dicobre, lo que permite el flujo de electrones que activa el sitio catalítico de la enzima, que tiene tres cobres. Entonces comienza la actividad de convertir primero el metano en metanol y secuencialmente en formaldehído, metanoato y finalmente a dióxido de carbono. Entre los beneficios se encuentran que los metanótrofos secuestran entre el 5 y el 17% del metano en los suelos, esto según varios autores, y participan en la biodegradación de compuestos tóxicos en bioreactores. Muchas gracias. A continuación tenemos la fermentación entérica de los rumiantes. Esta es el proceso donde las bacterias descomponen carbohidratos complejos en azúcares simples. Y al final de esta fermentación tendremos productos como ácidos grasos volátiles que son absorbidos por las paredes del rumen y transportados al hígado. Pero aparte de estos tendremos otros gases como el dióxido de carbono y el metano que no pueden ser transportados al hígado. Y a continuación tenemos una imagen de la vaquita que no se lleva el crédito por la contaminación de la atmósfera. Y los que se llevan este crédito por principales contaminadores son las grandes ciudades, y las empresas, ¿verdad? Pero pues no, nunca nos damos a la idea de voltear al campo y ver a las vaquitas que también contribuyen a gran parte del calentamiento global. Ahora pasemos a hablar sobre el sistema digestivo de las vacas y de las reses, el cual consta de cuatro regiones o preestómagos. El primer preestómago, que es el rumen o panza, es donde encontraremos alrededor de 200 especies diferentes de microorganismos, pero, porque siempre hay un pero, solo el 10% de estos tendrán un papel importante en el proceso de digestión. ¿Ok? Y en el segundo preestómago, que es el retículo o redecilla, es donde se almacenarán las plantas más fibrosas y difíciles de digerir, los cuales serán regurgitadas y vueltas a masticar una y otra vez con el fin de romper las fibras de las plantas para su digestión. Y tenemos un esquema de una vaquita y sus cuatro
regiones o preestómagos. El tercer preestómago es llamado ovomaso o libro, y este será donde de forma mecánica se continúa el proceso de ir rompiendo las fibras vegetales de las plantas. ¿Ok? Y finalmente encontraremos la cuarta cámara o el cuarto, que es llamado abomaso. Y este es el responsable de la extracción de los nutrientes de las plantas ingeridas por los animales de forma química, y al salir de esta cámara, la comida procede entonces al resto del proceso digestivo que ya todos conocemos. Y finalmente, no. Bueno, y a continuación tenemos la emisión de metano a la atmósfera. O sea, Angelito, me dices muy bien los preestómagos, cómo se lleva a cabo todo esto, pero ¿cómo expulsan las vacas el metano a la atmósfera? Y la respuesta es que las vacas y las reses expulsan el metano que ellas mismas producen a la atmósfera de la siguiente forma. Del 5 al 10% es emitido en forma de flatulencias, mientras que el otro porcentaje restante, que es de un 90 a un 95%, es emitido en forma de eructos. Y finalmente encontraremos algunas posibles soluciones, donde las cuales encontramos tres. Y la primera es que los científicos están trabajando en la creación de nuevas que puedan ayudar a que los animales produzcan menos metano. Y para un ejemplo de esto, pues hombre, que tenemos que algunos científicos en años intentaron darles de comer algas marinas a las vacas, las cuales tienen un muy bajo porcentaje de metano. Y pues casi funcionaba. ¿Por qué digo casi? Porque a las vacas no les gustaba este sabor de algas. Pero se está buscando una nueva dieta para estos animalitos. La segunda posible solución que hasta el día de hoy se está tratando es que los científicos están atacando el problema de manera genética. Y con ello se puede esperar que eventualmente se creen animales genéticamente modificados que tengan en sus estómagos por consecuente produzcan una cantidad menor de metano. Y finalmente tendremos los biodigestores, de los que les hablará mi compañero Alfredo un poquito más adelante. Eso es todo de mi parte. Coman muchas frutas y verduras y tomen mucha agua. Adiós. Bueno, después de la explicación de mis compañeros del marco de la problemática de las emisiones de metano en la ganadería y de la fermentación entérica, vamos a ver una alternativa para mitigar las emisiones de metano en el manejo de los desechos de estos animales. El biogás es un combustible que se genera por las reacciones de la biodegradación de la materia orgánica mediante la acción de los microorganismos en un ambiente anaeróbico, y está compuesto principalmente de metano y dióxido de carbono. Entonces, ahora, en lugar de intentar impedir o disminuir la liberación de metano en la atmósfera, vamos a propiciar su generación, pero dentro de un ambiente controlado que nos permita aprovecharlo. En esta diapositiva podemos encontrar la figura número 5 de nuestro trabajo de investigación, la cual la profesora Fabi nos pidió que expusiéramos. En ella podemos observar la cantidad de residuos que produce cada uno de los animales de la columna número 1 en relación con la columna número 2. Esto es, un bovino de 500 kilogramos nos aportará alrededor de 10 kilogramos de desechos al día, mientras que un puerco 2.25 y un ave que pesa 2 kilogramos nos aportará alrededor de 0.18 kilogramos de desechos al día. En la tercera columna podemos ver la relación de carbono a nitrógeno de estos desechos. Como queremos que nuestros organismos metanogénicos estén felices y contentos, o como diría Skipper en la película de Madagascar, gorditos y bonitos, esa relación de carbono a nitrógeno es muy importante. Los organismos metanogénicos consumen aproximadamente 30 veces más carbono que nitrógeno. Entonces, la relación óptima de estos elementos en nuestra materia prima será de entre 30 a 1 y 20 a 1. Y como podemos observar, los desechos de los bovinos caen perfectamente en este rango. Cabe mencionar también que en una relación que sea mayor de 35 a 1, el proceso de descomposición se verá ralentizado, y con una relación menor a 8 a 1 se inhibirá la actividad bacteriana.
En esta tabla podemos observar otras posibles materias primas para la producción de biogás. En mi experiencia personal podemos encontrar varias de estas materias que por lo general terminarían desperdiciadas y degradándose al aire libre, lo cual generaría gases de invernadero. El año pasado se me echaron a perder algunas pacas de rastrojo que se mojaron. Al ya no ser aptas para el consumo de los animales, casi siempre terminan desperdiciadas. También cada año se lleva a cabo lo que llaman las faenas, que no es otra cosa que limpiar los canales de riego, de algas y maleza que siempre terminan descomponiéndose a la orilla de los canales. También se me viene a la mente en estos momentos todas las veces que he encontrado cadáveres de animales dentro de mis parcelas de mi propiedad, siendo un riesgo para la salud a la intemperie. Toda esta materia orgánica podría ser empleada para nuestro beneficio en la producción de biogás. Al igual que el gas natural, el biogás tiene un sinnúmero de aplicaciones, pero la mayoría son derivadas de estas 4: fuego y calor, vapor de agua y generación de energía eléctrica. La cuarta aplicación primaria sería su uso como combustible para vehículos, pero cabe mencionar que para esto sería necesario un proceso extra de purificación del biogás. Un biodigestor básicamente consiste en un depósito cerrado donde se introducen los residuos orgánicos mezclados con agua para ser digeridos por microorganismos y así obtener el biogás. En la imagen podemos observar que nuestra materia prima puede provenir de una cocina, baño o establo, y a la mitad de la imagen podemos observar el biodigestor enterrado. En la línea vertical ascendente tenemos nuestra tubería de gas que después de pasar por un desulfurizador termina abasteciendo un calentador de agua, una lámpara y una estufa. Y en la salida horizontal hacia la derecha tenemos un esquema de cómo los residuos nos servirán para fertilizar los cultivos y posteriormente el agua regresará a su ciclo natural. La producción primaria de nuestro biodigestor estará enfocada en la generación de biogás, primeramente porque es el enfoque de este trabajo de investigación y porque es el producto más rentable, pero también obtendremos 2 subproductos de mucha importancia. El primero es un fertilizante líquido llamado biol, que es un lixiviado de los lodos digestivos del bioreactor. Y el segundo subproducto importante va a ser nuestro fertilizante sólido, constituido por los residuos secos y o sólidos de los lodos. Cualquier biodigestor, sin importar el modelo, necesita cumplir con algunos requerimientos mínimos. Tiene que ser hermético para evitar la entrada de aire que interfiera con los procesos microbianos dentro de él. Tiene que estar térmicamente aislado. Esto también es para proteger a nuestra comunidad microbiana de los cambios bruscos de temperatura. Este punto casi siempre lo vamos a lograr enterrando el biodigestor. Aunque nuestro sistema no sea de alta presión, necesita una válvula de seguridad para el gas. También necesitamos contar con los medios necesarios para la carga de la materia prima y la descarga de los lodos digestivos. Necesitará también proporcionarnos acceso a todas las partes que requieran de un mantenimiento. Y por último, es un requisito indispensable contar con algún sistema de agitación u otro método para romper las costras o natas que se vayan formando. En esta diapositiva encontraremos los 3 principales tipos de digestores del medio rural. El modelo chino es un tanque cilíndrico con techo y piso en forma de domo y se construyen totalmente enterrados. Para iniciar el proceso se llena el digestor con residuos agrícolas mezclados con lodos activados de otro digestor, que servirán para iniciar la comunidad microbiana que llevará a cabo el proceso de descomposición metanogénica y después serán alimentados diariamente con los restos que se encuentren disponibles, como los de los animales domésticos o la letrina. En este tipo de digestores, el biogás se almacena dentro del sistema, lo cual crea una presión que forza al líquido y parte de los lodos a subir y salir del digestor. Debido a esto, en este sistema se reduce la eficiencia en los equipos consumidores. Los biodigestores del modelo indiano en general son enterrados y verticales, simulando un pozo. Se cargan por gravedad una vez al día, tienen un gasómetro integrado al sistema, es decir, en la parte superior del pozo flota una campana donde se almacena el gas. Con esta campana se logra además una presión constante que permite una operación eficiente de los equipos que alimenta.
La campana también ayuda al rompimiento de la espuma, mientras que la carga diaria por gravedad produce agitación y la salida de un volumen equivalente de lodos digeridos. Posee un tabique central. La materia prima debe estar bien mezclada y diluida. Este tipo de digestor presenta una muy buena eficiencia de producción de biogás. Por último, los biodigestores horizontales no serán la excepción. También se construyen generalmente enterrados. Son poco profundos y alargados, semejando a un canal. Operan a régimen semicontinuo, entrando la carga por un extremo del digestor y saliendo los lodos por el extremo opuesto. La cúpula o gasómetro puede ser rígido o flexible, pero necesita ser de un material que no presente fugas de gas y que resista la intemperie. Este tipo de digestores se recomiendan cuando se requiere trabajar con un volumen mayor a 15 metros cúbicos, para lo cual una excavación de un pozo vertical resulta poco práctica. Además de la producción de biogás, un biodigestor nos puede ayudar con la reducción de gases de invernadero, principalmente de metano y dióxido de carbono. Debido a que funciona con biomasa, un biodigestor provee una fuente de energía renovable y puede proporcionar a los agricultores y ganaderos un ingreso económico adicional. Ayuda a reducir el material destinado a los rellenos sanitarios, lo cual a su vez reduce el costo de la disposición de desechos orgánicos. Promueve una mejor gestión de los nutrientes para los suelos y su remediación, y se obtienen además subproductos con valor agregado como fertilizantes. Elimina los malos olores como el amoníaco causado por las excretas y orinas sin tratar, y todo esto crea un círculo virtuoso de beneficios ambientales, económicos y energéticos. Y ya para cerrar, nos gustaría concluir con esta pequeña reflexión. Los biodigestores presentan una gran oportunidad para ayudarnos a mitigar el cambio climático, ayudándonos a reducir las emisiones de metano a la atmósfera, por lo menos en lo que respecta a los desechos del ganado, ofreciéndonos además una larga lista de beneficios que son demasiado interesantes para pasarlos por alto. Esperamos que les haya gustado esta presentación y les agradecemos muchísimo por su tiempo. Quedamos abiertos a las preguntas que los profesores y ustedes mismos consideren pertinentes.